Bueno, gracias por esta invitación, a Aida, ante todo, y a los amigos argentinos. ¿Y por qué hablar de un sistema tan diverso, el sistema islámico? Bueno, aquí no hay muchos musulmanes, pero en Europa, en Italia, los jueces van a tratar con categorías de derecho islámico, más y más, por la presencia. En Italia tenemos 1,5 millones de musulmanes. En toda Europa, cerca de 28 millones de musulmanes. Hacer un estado más de la Europa. Bueno, solitamente, cuando pensamos al juez en el Islam, nos corremos inmediatamente a las terribles sanciones de la amputación de la mano, del pie, a la, ¿cómo se dice? Federal. Lapidación, exactamente. Bueno, es exactamente esto lo que pasó y que pasa hoy en el mundo islámico. Cuando decimos el mundo islámico, tenéis claro en mente del Marruecos hasta la Indonesia, hasta el Pacífico, incluido el África norte y el África subsahariana, y pasando por la Asia, la Turquía, la India, el Irán, el Afganistán, el Pakistán, hasta la China y lo que los musulmanes llaman el Turquestán del oriental. Es un mundo muy vasto que en la historia ha subido transformaciones muy, muy importantes. Yo voy a hablar ante todo de que fue la institución cadial, el juez en el Islam, el rol que ha ¿cómo se dice?, tenido, y también lo que pasó del momento de la colonización y del encuentro con nuestra cultura, la nuestra tradición romanista. Esta mezcla a hoy tiene que ver con muchos aspectos diferentes. El Marruecos, la Arabia Saudita o el Irán. Son países totalmente diferentes. Dunque, primero, podemos decir que si ha existido un modelo islámico, ahora, hoy, no existe más. Existen varios modelos islámicos. Trato de darles solamente ejemplos. ¿Claro? Bueno, ante todo, han dicho que el cristianismo representó la religión del amor. Y, per viceversa, el Islam representó la religión de la justicia. Esto para decirle que la centralidad de la idea de justicia en el Islam es fundamental para comprender. Todo el Islam efectivamente no es una religión, sino un sistema de vida. Y justamente los profesores nos enseñaban a la universidad que todo está incluido en la visión jurídica. Todo es derecho, todo es, bueno, derecho, sino ley. Y la Sharia es la vía que está señalada, revelada para Dios, para la humanidad toda. Así que tiene una vocación universal. El derecho islámico, también que la tradición romanística, tiene una vocación universal en este sentido. Bueno, y bueno, hay muchísimas versetos, ¿cómo se dice? Versículos del Corán que claramente se refieren a la centralidad de la función del juez. Y bueno, tengo aquí en italiano, hay un verso árabe muy claro que recomienda de judicar segundo justicia, lo que judican entre las gentes. Pero hay muchísimos versos. أحكم بالقسط عندما أحكم بالميزان والقرآن.
hay muchísimos versículos que revelamos el libro, el Corán, y el mizán, la bilancia, la balanza, para juzgar entre vos creyentes, entre vos y los no creyentes, cristianos, judíos. La única religión admitida para el Islam. Las religiones monoteístas. Bueno, antes del Islam no había nada sino el arbitraje. En la península árabe, los árabes practicaban el arbitraje y el derecho aplicable estaba el derecho de la costumbre de los árabes. Y la idea era, me comporto correctamente si aplico los mores, la costumbre de los abuelos, de los mores, de los ancianos. Bueno, ¿qué pasó con el Islam? Muhammad mismo fue apelado a Medina, donde toda la historia fue llamado a Medina como árbitro por la solución de disputas entre tribus de la ciudad, por su moralidad. No estaba ancora reconocido en tanto que jefe de Estado. Árbitro a judicar por su moralidad. Este es un principio fundamental que va a ser preservado en el Islam. Y la Hijra es el momento inicial de la migración del profeta Muhammad de Meca a Medina, a la instancia de una cuestión jurídica, de justicia. Bueno, ¿y qué pasó? Que con el profeta vivente, él era el jefe de Estado y administraba también la justicia. Con las conquistas islámicas tienes que delegar a alguien. Al Yemen y el norte del África, como ellos saben, la conquista fue muy rápida del Islam. Y no podía existir un imperio si no tenía la judicatura y la administración de la ley. Y nacía así la figura del Qadi. Qadi es una palabra árabe, que una raíz muy importante. Qadi es también es también una calificación de Dios. Al-Qadi. El Haq es un nombre, también decir juez, que es el 30º nombre de Dios. Bueno, sabes que Dios... La misma palabra es para juez y para Dios, Al-Hakim. Para excelencia, claramente, Dios es el juez. El día del juicio, claramente, el Yawm al-Din, como se dice en árabe. Hay esta perspectiva de justicia en toda la manifestación de la vida. La justicia es el valor más importante en esta vida. Tienes que ser justo. Mismo si hay jueces no justos, juristas no justos, mujeres y hombres no justos, es otra cosa. El valor de la justicia es fundamental en el Islam. Bueno, pero hasta el segundo siglo de la Hijra no había una institucionalización cadial del juez. Y tenían lo que se llamaban los círculos de la justicia. El profesor, el académico, tenía su círculo con sus discípulos en la mezquita y enseñaba, interpretaba la ley, pero al mismo tiempo escribía noche tiempo las sentencias. Tenía que juzgar casos porque estaba reconocido por su sabienza. Y el círculo de la justicia no tenía clara distinción entre juristas y jueces. Después, con la institucionalización, tenía claro la afirmación del poder central del califa y
de provincias, de la organización provincial y la representación del poder político. Y el Qadi, el juez, va a judicar en nombre del califa. Bueno, hasta el segundo siglo de la Hijra. Siglo de la Hijra. Bueno, ¿qué pasa en este momento? El juez tiene colaboradores en su tribunal. Colaboradores que pueden ayudarlo por escribir la sentencia, por registrar el cancelliere, ¿cómo se llama? Sí, El secretario, que es de tradición persiana, iránica, que importaron de la experiencia sasanide, ¿cómo se llama? Persiana. No, que no era árabe, de la Persia. Persa. Ah, bueno. Lo más importante, que tenían los expertos de intérpretes, los juristas. El prestigio de un tribunal se mesuraba sobre la presencia de figuras más destacadas, de juristas, que estaban a estricto contacto con el juez. Ahora, otro dato. El juez daba su sentencia sino simplemente aplicando lo que el intérprete, como la doctrina romana, que el faqih, el jurista, tenía que interpretar utilizando su mismo esfuerzo, el ijtihad. Ijtihad es una palabra árabe que conocimos por otra palabra muy similar, jihad, que es lo que traducimos guerra santa, que no guerra no santa, pero tampoco el bellum justum de los romanos. Bueno, es las mismas palabras. Tenemos que hacer un esfuerzo no bélico, pero de interpretación de la palabra de Dios. El esfuerzo bélico es de portar al exterior la palabra de Dios con el jihad, el esfuerzo personal de comprender. Esto es la razón. Comprender, porque la persona humana tiene una razón y tiene que utilizarla. Tiene que utilizarla por la comprensión de la palabra de Dios. Y el fiqh, el derecho, el fiqh, significa de extraer dalle racine, ¿cómo se dice? Dalle fuentes, dalle racines del árbol del derecho, la comprensión por la calificación de todas las acciones del ser humano. Esto es el derecho. La calificación, o sea, la determinación de valor, donde parló el profesor Cadí y el profesor Jorge ayer. Es un problema de determinación de valor de la acción. Esto hace el jurista. ¿Qué puede hacer el juez? El juez puede elegir una solución de uno o del otro, de una escuela o de la otra. Y puede elegir cada vez una solución de una escuela o de la otra, porque todas opiniones son consideradas a lo mismo nivel. Esto es la riqueza del derecho islámico. Un derecho doctrinal de la doctrina, pero una doctrina libera, que no tenía ningún vínculo con el poder político. Nunca en el Islam tenía lo ius respondendi ex autoritate principis. Nunca. Había siempre una doctrina libera que podía también cualificar lo verato del poder político. Y si el poder político no estaba conforme a la ley, a la Sharia, no había ningún deber de obediencia, sino la legitimación de la revolución, de la delegitimación del poder político. Esto es lo que pasa con los movimientos islámicos. Lo que pasó con el homicidio de Sadat, del presidente Sadat en Egipto, por haber redigido el acuerdo de paz con Israel. El poder político no es considerado inicuo, ¿cómo se dice? Inequitativo. Injusto, sí. Zalim, zolem, en árabe,
en árabe, Lo que pasa que los juristas es el pilar del juicio, no es el juez. Bueno, sin embargo, el juez tenía un espacio de interpretación. Me estaba vinculado de la interpretación de los doctores de la ley. En la interpretación podía simplemente elegir la solución la más equitable vis-à-vis el caso concreto. Este es el mecanismo del sistema islámico más o menos, pero los jueces también contribuyeron a la edificación del sistema jurídico con los muftis. Los muftis, es una palabra que ellos conocen, es un jurista particularmente calificado para interpretar y con la emanación de responsa, de las fatawas, de las opiniones. Hemos conocido el Mullah Omar con la emisión de fatwa o la fatwa con, ¿cómo se llama?, el Salman Rushdie, que había escrito versículos satánicos y el escrito. Bueno, ¿qué es esta fatwa? Es un responso, un responsum, pero el responsum teóricamente vincula la persona que la preguntó. No es de valor general, sino es la autoridad moral de quien la emanata, de quien emana, que puede ser vinculante para todos, pero en principio, eso es muy importante, vincula solamente las partes que... Y el juez, en época clásica, podía referirse a la fatwa de uno o del otro. No era vinculado el juez. Las partes traeran las fatawas no importa de donde, todas partes del Imperio Islámico, de Samarcanda hasta el Andalus, en España. Y el juez no estaba vinculado, o sea, tenía una variedad y una cantidad, una pluralidad de interpretación. Lo que se pasa hoy, la Sharia dice esto no es verdad. La Sharia en pasado era una magnífica construcción doctrinal e interpretación para el juez y utilizando este mecanismo de pluralidad de interpretación. Bueno, claramente por esto el juez nunca motiva su decisión. Son los juristas que motivan las opiniones en la fatwa, no el juez. El juez, como Dios, va a decretar al hukm. Va a decretar después que ha cogido la interpretación de los sabantes. El juez, los sabios. Al principio no estaba necesario que el juez estaba un técnico. La calidad de moralidad y de equidad, un juez justo, no un técnico necesariamente. Los otros son técnicos. La justicia moral. Esto fue el sistema que reglamentó todas las sociedades islámicas por 14 siglos. Ninguna motivación y tampoco poder de apel. Porque si no hay motivación, no hay apel. Bueno, y no se desarrolló tampoco un sistema de los stare decisis, o de la vinculatividad del presidente, claro. Porque con una misma facilidad podía elegir otra solución. Estaba, en otras palabras, un sistema muy elástico, por adaptarse a las circunstancias locales y toda sociedad que el Islam iba incluyendo en sus conquistas. Y el consensus, la opinio doctorum, estaba muy, muy importante. Más importante que la práctica del juez. Esto es en extrema síntesis. Y
bueno, toda esta riqueza podrá traer a una confusión. Segundo un dicho del profeta Muhammad, ikhtilaf ar-rahma, o sea, la diversidad es una riqueza para la humanidad. Blanco, negro, negro, blanco, donde tú hablaste esta mañana. La diversidad de opinión. Nada de exacto una vez, porque nosotros estamos falibles como ser humanos. Y poder pensar que de interpretar todas las palabras de Dios revelada del Tanzil fue considerado un pecado muy, muy grave. Poder pensar de comprender toda la legge perfecta, no ser falible, ser humanos pequeños, es un pecado de politeísmo, o sea, para ganarse a Dios. Esto es exactamente el contrario de que se pasa hoy en el ISIS, en los estados islámicos. La Sharia dice esto, esta es la regla. Que no. La flexibilidad y la adaptabilidad en el contexto y la moderación estaban los valores más importantes en el Islam. Bueno, y tampoco el juez era un garante de la paz social. Esto sí. Sí, era. Era de tener una composición de la comunidad local y del poder político del cual estaba expresión también. Y, por ejemplo, tenía que garantir todas las partes, incluido las mujeres, que podían presentarse en la corte, el tribunal, con las mismas garantías que los hombres. Esta idea que las mujeres, claro, de sustancia tenías algunas limitaciones en derecho sucesoral y y capacidad testimonial también, las mujeres, pero tenías todas las garantías processuales que los hombres. Y las mujeres podían, ¿cómo se dice? Rivestir la cualifica de giudici. ¿Podían ser jueces? Sí, podían ser jueces también. No había problema. No hay técnicamente alguna limitación, sino por la aplicación de sanciones criminales hudud, la lapidación, ¿por qué? Por la motividad de la mujer, no está recomendado, pero técnicamente no hay ninguna limitación. Y hoy Teóricamente una mujer puede ser, claro, puede ser. claro, hoy en Pakistán, en Irán, las mujeres, hay muchísimas mujeres en la corte, el Tribunal Superior, también. Porque técnicamente no hay ningún problema. Bueno, estaban motivaciones antropológicas, históricas, y en Italia también. No tenemos que recurrir al derecho islámico por aprender esto. Pero, esto, en extrema síntesis, fue que pasó por 14 siglos. Disculpe. Y, bueno, y la independencia del juez. Es un problema donde nos van a... Bueno, en el Islam se pone un problema si es el representante del poder político. ¿Debe responder o no debe responder a la autoridad? ¿Y qué son las limitaciones? Nunca fue una solución única. Por ejemplo, a limitarse en el ejemplo del Andalus, entre Córdoba y Granada, que está muy cerca, solución totalmente diferente. Y la misma dinastía omayade y la misma escuela maliquí tenía que ser aplicada y la praxis fue totalmente diferente. En Granada el juez podía tranquilamente ser removido con el orden del poder político. En Córdoba esto no estaba nunca posible. No por periodo temporal. La independencia del juez está un problema muy importante. Bueno, lo que pasó muy rápidamente en el periodo de transición de la época otomana con la centralización y la burocratización del sistema. Bueno, si no hay apel, ¿qué pasaba? Contra los abusos de los jueces,
corruptos o en mala fe, los ciudadanos podían preguntar una demanda de justicia a un órgano particular, el Diwan al-Madhalim, el Cour de Doléance, en español no sé, una corte de lamentela, de queja. de queja. Bueno, y podían revisionar la sentencia, podían revisar la sentencia. No voy a contarme esto porque este órgano está hoy día vigente en Arabia Saudita también. No hay apelo, pero hay este antiguo sistema. Bueno, una queja. Bueno, pero lo que pasó en la época otomana fue que el poder político empezó a emanar leyes. A emanar leyes que no podían todavía ser llamadas Sharia. Y la llamaron con el término griego de canon. O sea, es expresión humana del poder político que nunca fue reconocida para los doctores islámicos, sino estaba derecho efectivo, regulante los aspectos que no estaban cubiertos por la Sharia. Claro, sobre todo aspectos de derecho criminal, de derecho de orden público, las trufas, el sigilos, el comercio, todo esto. Bueno, esta dialéctica entre Kanun y Sharia fue la característica de la lucha interna entre el poder político y el poder religioso como expresión de los doctores de las leyes. Esto está muy, muy importante. Hasta que el periodo, esto fue el clima cultural del momento central de la transformación. ¿De la transformación de qué? De todo este sistema en el periodo del Tanzimat, de las reformas benéficas. A la fin del siglo XIX, 1848, 19, los estados islámicos, el califa otomano, va a recibir la idea de código. Inicialmente de código civil. El código Napoleón estaba allá. El colonialismo se presentó en los países islámicos y no tenían otra posibilidad que recibir los instrumentos del código. Sí, pero ¿qué código? Iniciaron con la Majalla al-Ahkam al-Adliya, que es conocido como el Código Civil Otomano, y en verdad es un asemblamiento, una reunión de normas de escuela hanafí sobre los contratos y las obligaciones. Pero la idea es muy, muy importante, de la idea que el poder político puede emanar derecho. Y claramente fueron introducidos una nueva idea de tribunal, nuevos tribunales nizamíes, no tribunal del Qadi, ma el tribunal de Nizam, de reglas prácticas, políticas, y nuevas universidades, porque no necesitaban más la madrasa, el sistema clásico islámico. Nuevas universidades, nuevos jueces y nuevas leyes, nuevos códigos. Esta fue la transformación de la época otomana. Y de este momento se pasó que ahora tenemos 57 países islámicos y no tenemos un modelo único, claramente. Como has dicho, en Arabia Saudita, ¿no? En Arabia Saudita, por ser más fiel a la tradición islámica, no llaman la ley que emanan con la palabra árabe, sino usan una palabra que es nizam, regulamentación de la cosa pública. Y la Constitución saudita
se abre, bueno, lo que no, que nosotros llamamos Constitución, el Nizam Asasi de 1992, se abre con la imploración que el Corán y la Sunna del profeta, la tradición del profeta Muhammad, son los pilares del reino, ¿cómo se dice? De la monarquía, ¿sí? Del reino saudita. Esto es verdad. El juez, ¿qué puede hacer? Bueno, hay tribunales religiosos por el derecho penal y lo estatuto personal, derecho de familia, sucesión, divorcio, y hay también cortes ministeriales por el derecho comercial, por el arbitraje internacional, por esto. La economía deja sus reglas y el derecho islámico resiste por las áreas más sensibles a la religión. Y hay esta discrasia típica de la Arabia Saudita, segundo la interpretación de la escuela hanbalita, que es la más rigurosa de las escuelas islámicas. Bueno, y mantiene así este sistema de cour de doléance del Diwan, del Diwan al-Mazalim. Bueno, pero la Arabia Saudita es un sistema sui generis, no tienes ningún otro país similar. Por ejemplo, otro país muy cerca de la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, es un sistema federal, tienes una corte federal suprema y cortes nacional, ley federal y ley nacional también. Bueno, el código federal, el código civil federal de los Emiratos Árabes, fue modificado con un artículo, el artículo 42, fue modificado según la interpretación de la Corte Federal. Vosotros saben que el interés está prohibido en el Islam, para el Corán. En un Estado islámico no puede aplicar el interés. Bueno, la Corte Federal ha establecido que por necesidad, ad-darura, y que por utilidad, maslaha, utilizando categorías típicas del derecho islámico, el interés de una economía moderna es parte esencial. Y fue ponido un límite máximo al interés. Pero en el Código Civil y de Transacción Comercial fue incluido este precioso artículo. Es una novedad increíble. ¿Cuándo más? En 1994. Bueno, ¿qué pasó? Porque los Emiratos Árabes tenían que... No somos un Estado islámico. Los otros países árabes, todos, el Egipto, la Tunisia, el Marruecos, hayan introducido en el Código Comercial, porque en todos los países hay una distinción entre de la duplicidad de fuentes de derecho privado. Derecho comercial, segundo el modelo francés, fue incluido del modelo francés, y el derecho civil. Y en el Código Civil, en Código Comercial, el límite del interés fue incluido en todos los países. Bueno, y ancora, bueno, 5 minutos también, bueno, códigos. Hay efectivamente en Egipto. Egipto es un país extraordinario, es un país faro por los países islámicos, todos los países islámicos, porque el prestigio de la jurisprudencia egipcia está también reconocido que el mejor jurista del siglo pasado, Abdelrazak Ahmad al-Sanuri, creó este código civil de 1948 que está todavía considerado un prototipo de código civil de los países árabes. ¿Qué dice este código? Al artículo primero se abre con el recurso a las fuentes de las leyes
¿Y qué son estas fuentes? La ley, sobre todo, la costumbre. Si el juez no encuentra nada, debe ser la costumbre. Y si no encuentra nada en la costumbre, ¿qué hace? Tienes que referirse a los principios de la Sharia. Mabadi al-Sharia. Los principios de la Sharia. Bueno, esto es un problema muy importante. Al tercero lugar. Pero este modelo fue claramente recibido en Algeria y Libia, que es prácticamente hasta hoy la copia esencial del Código Civil del Qanun al-Madani egipcio. Lo que pasó en Irak fue más importante. En Irak, el mismo al-Zanuri fue llamado a redigir el código, a redactar el código, pero tenía que hacer un modelo más islámico y se hizo una inversión de las fuentes. Después la ley, tienes los principios de la Sharia sin vínculo de escuela particular. Porque tenía ya imaginado la presencia de los suní y de los chiíes en Irak. La lungimiranza. Y esto, el juez en Irak tiene que hacer referencia al principio de la Sharia, no importa de qué la escuela, la adaptabilidad de lo que hablamos antes. Bueno, el modelo iraquí fue recibido en Kuwait, en todos los países del Golfo y otros países árabes, incluida la Siria. Esto fue una operación intelectual increíble. Hasta hoy los americanos pensaron de reformar el Código Civil iraquí, no pudieron, por la complejidad de no solamente de referencia a las fuentes, porque el contenido del código fue completamente modelado sobre el Código Civil otomano, donde hablamos, y el Código Civil otomano, a veces, estaba la reproducción de la solución de la doctrina de escuela hanafita. Ibn Nujaym, jurista muy destacado del siglo XVI. Bueno, ¿qué pasó en Egipto? Lo saben todos, con la reforma constitucional del 1980, la Sharia va a devenir la fuente para que la entidad a nivel constitucional. ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Interpretar a la luz de los principios de la Sharia. ¿De qué? ¿De cuándo? ¿De dónde? Nada fue incluida en la Constitución hasta a la elección del 2013, cuando los germanos musulmanes ganaron las elecciones políticas y mutaron la Constitución, incluyendo la Sharia como la primera fuente y escuche, por la primera vez en el mundo islámico se definió lo que fueron los principios de la Sharia, los textos medievales. Esto directamente en la Constitución. Y segundo el modelo iraniano, a la Universidad Islámica de El-Azhar fue atribuido el rol de interpretación exacta, constitucional de la ley pasada para el Parlamento. Un control de constitucionalidad que viene atribuido a una universidad religiosa, la más importante del mundo y la más antigua probablemente, más que Bolonia. Pero esta fue una revolución total. Con el coup d'état del general Assisi, todo esto está suspendido y ahora no tenemos. Pero lo que hablamos de rol del juez y de valores en el mundo islámico, no hablamos solamente de derecho,
sino de una visión política del Estado y del problema de la reislamización de todas las instituciones. Él había. La primera ley que fue abrogada, lo que los hermanos musulmanes ganaron la elección, fue la posibilidad para las mujeres de autorrepudiarse, de sciogliere el matrimonio. Sí, disolver el matrimonio por voluntad unilateral de la mujer. Exactamente, exactamente. Y voy a concluir. En fin, hay muchísimos otros modelos. El Irán. El Irán es completamente otro modelo particular. En la Constitución revolucionaria, después la Revolución de 1978, claramente está marcado el principio de la tutela del jurista. Este es un principio constitucional, el velayat faqih, el faqih, el jurista. O sea, todo el sistema debe ser lo que llamamos República del Ayatollah. Efectivamente, lo que pasa es que es un sistema muy complejo. Muy complejo de pesos y contrapesos constitucionales, pero tienes el vértice, que es la guía suprema, el Rahbar, que puede nominar los vértices de la magistratura también. Exactamente lo que pasa hoy después del referéndum constitucional en Turquía. Exactamente. En Turquía, con el referéndum que pasó hay un mes, ¿cómo se dice? La magistratura no va a ser independiente, sino imparcial. Va a estar cambiado, bueno, sí, es muy importante. Imparcial, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué habla? ¿De quién? ¿De quién? Y Erdogan va a nominar el vértice de la Corte y todos los jueces, lo más importante. Eso es efectivamente un cambio sustancial del principio fundamental de la Turquía de Atatürk. El principio fundamental que está inscrito en la primera parte de la Constitución de la Ley Clerk, de la laicidad. Esto es un problema increíble. Bueno, en Irán es un problema sustancial de ser sometido al control de la guía suprema, del Rahbar. Y hay corte especial y organismos particulares, el Pasdaran, para garantir los valores de la revolución. Y hay el Parlamento, principios, roles ¿cómo se dice? de la magistratura, segundo el modelo occidental. Pero al mismo tiempo tienes una interacción con principios y modelos islámicos. Es una figura totalmente destacada. ¿Y qué podemos decir? El Pakistán, con una corte federal el Pakistán es los estados más islámicos. Si yo quiero a vosotros, el Pakistán, no, que no. El Pakistán es los estados más islámicos que tenemos ahora. Una corte federal con posibilidad de vinculatividad de decisiones. Segundo, el sistema de common law, porque el Pakistán fue sotto la dominación. Los stare decisis, exactamente. Pero esta Corte Federal tiene que preservar los valores de la Sharia. Esto fue incluido en la reforma constitucional con el artículo 2 del preámbulo en el cuerpo de la Constitución. Todas leyes en Pakistán deben ser conforme a los principios de la Sharia. Esto en todos los aspectos de la vida familiar, el derecho de familia, el derecho procesual, el derecho penal, con la reintroducción de las sanciones por el robo, por reados sexuales y todo eso. Esto es un modelo todavía único. Por concluir, y muchos modelos, la Malaysia es otro, y la Nigeria, no existe ahora un modelo único islámico, el rol del juez. ¿Cuál es juez? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿De dónde? Sino el conflicto entre la tradición jurídica islámica y los modelos
europeos y americanos, que también hay en el país del Golfo, esto es el veritable problema. Es un problema cultural. A través de la lectura del rol de la justicia pasa un debate más amplio de discusión de la construcción de sociedad, de reislamización o de occidentalización, la laicización. Esto es el veritable problema. Bueno, disculpen mi español, disculpen todo, porque no sabía de hablar en español, y esa es la primera vez en mi vida. Bueno, muchas gracias.